Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí acompañando. Bueno, bienvenida Eugenia que está sumándose, gracias por estar ahí. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Noche en la Ciudad, el número 9, ya estamos en el 9º programa. De este ciclo, de esta iniciativa que empezamos hace algunas semanas atrás, con la finalidad de reflexionar sobre arte, cultura, pensamiento, historias de vida y fe cristiana en este caso, que atraviesa la reflexión de todas estas áreas de conocimiento, áreas de búsqueda de conceptos, de ideas, de pensar las realidades, ¿verdad? Tanto de lo que tiene que ver con la literatura, con la filosofía, con la historia, con la teología, obviamente, y también con cuestiones que hacen a la vida en sociedad y a la cultura, y también a la política. Así que, de alguna manera, hemos venido reflexionando sobre diferentes textos, obras, autores, pensadores, escritores, personas o personajes que han tenido relevancia o importancia, temáticas diversas. Y bueno, estamos en el 9º programa. El lunes pasado estuvimos viendo un poco lo que era el libro Más que un carpintero, del autor George McDowell, un autor que, escribió más de 100 libros en relación a múltiples temas vinculados a la relación entre la fe y el conocimiento histórico, a las evidencias históricas de la fe cristiana y a los fundamentos históricos de la fe cristiana, entre múltiples temas que ha ido abordando a lo largo de décadas. Y George McDowell fue agnóstico en buena parte de su vida y luego tuvo una conversión al cristianismo a partir de una búsqueda personal donde trató de refutar el cristianismo y sin embargo terminó convenciéndose de que su propósito era equivocado y justamente se dio cuenta de que aquello que quería combatir era lo que terminó abrazando finalmente, por entender que era verdad aquello que él intentaba combatir, y finalmente tomó una decisión un poco a regañadientes, pero finalmente se decidió y terminó cambiando su vida. Bienvenidos todos los que se siguen añadiendo. Hemos, como les decía, conversado a lo largo de varios lunes sobre múltiples temas diversos. Y bueno, en el día de hoy, en el 9º programa, ya estamos llegando casi a la primera decena de programas. Hoy vamos a hablar de un texto muy antiguo, pero que me parece muy interesante reflexionar acerca de él por la actualidad que tiene y por la relevancia que tiene respecto a las discusiones que introduce. Y no lo anuncié, pero estoy como actuando con sorpresa, ¿vieron? Porque el lunes pasado tampoco avisé de que íbamos a hablar y hoy tampoco. Y bueno, vamos a estar hablando de un libro que va a ser la primera vez en este ciclo que voy a estar hablando de un libro de la Biblia directamente, y es en este caso el libro de Eclesiastés. Un libro que, como les decía, tiene miles de años y es un libro muy interesante por todo lo que nos plantea respecto a muchas preguntas que el ser humano tiene o se ha hecho a lo largo de siglos. Y es muy interesante. Una vez estaba en una clase de facultad, en la Facultad de Humanidades, en una clase de latín, y estábamos un poco comentando algunas traducciones de textos de la Biblia, en el caso del Antiguo Testamento en hebreo, traducidos luego a versiones de la Biblia en latín, y veníamos hablando, y el profesor empezó a conversar sobre el libro de Eclesiastés y empezó a leer fragmentos del libro de Eclesiastés y a comentarlos. Y me acuerdo que un compañero hizo un comentario y dijo como que él le parecía muy similar el enfoque del libro de Eclesiastés a lo que podía ser una mirada existencialista, digamos, del mundo y de la vida, que como muchos saben, el existencialismo fue una filosofía del siglo XX. Pero él
este estudiante conectó, digamos, lo que eran algunas reflexiones del libro de Eclesiastés con algunas preguntas que se han hecho los filósofos existencialistas, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Soren Kierkegaard, y muchos otros que pertenecieron a esa corriente, digamos, filosófica desde principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX más o menos, y que una de las cosas que se preguntaba era el sentido de la existencia. De hecho, las grandes preguntas que el siglo XX ha terminado de volcar han sido esas, ¿no? ¿Para qué la existencia? ¿O desde dónde pensar la existencia? ¿Cuál es el sentido de la existencia del ser humano? Y esa pregunta, que viene atravesada por una interrogante a lo largo de siglos, valga la redundancia, interrogantes que a la vez se conectan con preguntas, ¿no? O sea, esas reflexiones son propios de la naturaleza del ser humano, es decir, siempre a lo largo del tiempo el ser humano se ha hecho la pregunta, ¿para qué vivo? Las grandes preguntas, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? En algunos momentos de la historia, por ejemplo en la Edad Media, la gente lo resolvía fácil, ¿no? Decía, vengo de Dios, vivo en la tierra de manera pasajera y vuelvo hacia Dios. Y esa era un poco su reflexión. Pensemos que también ellos, en buena parte de la Edad Media, muchas veces vivían poco tiempo, ¿no? La mortalidad era muy grande en ciertos momentos de la vida y la gente vivía poco relativamente, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, en la época de Dante Alighieri, más en la Baja Edad Media, el promedio de vida era más o menos unos 70 años, más o menos como es ahora, pero hubo épocas donde la gente vivía 30, 40 años, ¿no? En lo que fue ese largo periodo de 1000 años de la Edad Media. Pero después, en otros momentos de la historia, por ejemplo, hoy estaba dando una clase sobre el racionalismo del siglo XVIII y sobre la ilustración y el proyecto de la ilustración, y una de las cosas que, ocurre en ese momento es que el ser humano cree que la razón es el centro de la existencia y que a través de la razón puede encontrar respuestas a todas las interrogantes y a los problemas de la vida. Después, más adelante, en la época del romanticismo, por ejemplo, la gente creía que en la subjetividad personal, en una visión más bien antirracionalista, podía encontrar las respuestas al sentido de la existencia. En la antigüedad clásica, en el mundo griego y en el mundo romano, la gente creía que, no tenía ni siquiera libertad, donde había lo que llamaban la moira, ¿no? Un destino que gobernaba la vida de las personas y que no podían escapar a ese destino. Y estaban determinados a una vida en la cual ni siquiera podían elegir. Después, en la sociedad moderna, encontramos que ese determinismo ha sido sustituido, por ejemplo, por las clases sociales o por la herencia genética en algunos casos, ¿verdad? Y la gente empieza a creer que no es libre y en otros momentos de la vida más bien defiende la libertad, por ejemplo, cuando fue predominante el liberalismo, ¿no? O sea que básicamente todo lo que son las búsquedas políticas, económicas, sociales, religiosas que ha habido a lo largo de siglos siempre han tratado de versar sobre esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la existencia para el ser humano? Y yo les decía que íbamos a hablar hoy de un libro de la Biblia. Por primera vez en este programa nos vamos a concentrar como objeto de estudio directamente en un texto de la Biblia, como les decía, el libro de Eclesiastés, que es un libro del Antiguo Testamento, un libro que está ubicado desde el punto de vista de la clasificación de la estructura del Antiguo Testamento dentro de lo que se han llamado los libros sapienciales, ¿no? Que son los libros más literarios, por decir de alguna manera, o más poéticos, si se quiere, del Antiguo Testamento. Y justamente encontramos, bienvenidos Martín, bienvenidos Juan, también Gabriel, gracias por estar. Corto un minutito para dar algunos saludos. Gracias a todos por estar ahí. Bienvenidos. Y les decía, de alguna manera, en el Antiguo Testamento hay una estructura más que nada en base a géneros, ¿no? Géneros discursivos, ¿no? Si ustedes leen de punta a punta el Antiguo Testamento se van a dar cuenta de que no sigue necesariamente un orden cronológico, sino que... hola Martín, gracias por el saludo, bienvenido. Ustedes se dan cuenta que no sigue un orden cronológico, sino que está estructurado en base a géneros, ¿no? Por ejemplo, el Pentateuco por un lado, que sí sigue un orden cronológico, pero está agrupado en una lógica determinada, que es la ley de Moisés. Después ustedes tienen, por ejemplo, en otra parte los libros históricos, luego los libros proféticos,
Y los libros sapienciales están en el medio, ¿verdad? Entre los libros históricos y los libros proféticos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos textos sapienciales, que viene de sapiencia, que tiene que ver con la idea de que son libros que apuntan a una búsqueda desde un lirismo, desde una visión poética o literaria, intentan en general llegar a ciertas búsquedas de la sabiduría que en este caso está dentro del contexto de la sabiduría divina que apuntaba el Antiguo Testamento en relación a lo que era el judaísmo, ¿verdad? Entonces, junto con, por ejemplo, el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés, ahí tenemos, digamos, los libros sapienciales de la Biblia, del Antiguo Testamento, y ustedes se van a dar cuenta acá, es algo que yo muchas veces lo comento, muchas veces en clases de literatura, por ejemplo, el hecho de cómo uno a veces piensa la tradición literaria o la historia literaria en función de los criterios que venían del mundo greco-romano, ¿verdad? El mundo de Grecia y de Roma. ¿Por qué? Porque ha sido muy influyente, por ejemplo, toda la teorización griega que planteaba, por ejemplo, Aristóteles o que planteaba Platón respecto a lo que eran, por ejemplo, los géneros literarios, como hace Aristóteles en la poética, o Platón reflexionando acerca del rol de los poetas en la República, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando vamos a la Biblia, que son textos contemporáneos, algunos anteriores, algunos posteriores y algunos contemporáneos, según cada libro de la Biblia, que ustedes saben que todos los libros de la Biblia están, digamos, agrupan, digamos, textos de cientos o miles de años de diferencia uno con el otro, ¿verdad? Y justamente el libro de Eclesiastés aparece más o menos en lo que sería una etapa posterior al reinado de Salomón, que es la etapa de la monarquía más, digamos, floreciente en la historia del pueblo hebreo, en la historia de Israel, y lo que podría ser, bueno, esa etapa y la etapa exílica post-exílica, que sería luego de la destrucción del del primer templo de Jerusalén, cuando son llevados al exilio los judíos, y luego, bueno, después en la etapa persa ellos pueden volver por el decreto de Ciro de Persia, pero hay dudas acerca de cuándo fue escrito realmente este texto. Bienvenidos, hola, bienvenido Patrick, que está por ahí, gracias por estar. Y bueno, les decía entonces que no se sabe muy bien en qué época ubicaríamos el texto de Eclesiastés. Algunos consideran que es directamente de la etapa de Salomón, la etapa del reinado de Salomón, en esa etapa de esplendor. Luego del reinado de David viene el reinado de Salomón. Y otros consideran que es de una etapa posterior, que puede ser de lo que vino inmediatamente después del reinado de Salomón o ya en la etapa del exilio o incluso post-exílico. Algunos piensan que hasta podría ser de la etapa griega, es decir, posteriormente a la etapa persa, cuando ellos vuelven, donde se recogen y se crean textos con parte de la tradición judía. Entonces hay toda una discusión acá, ¿no? Hay algunos que lo atribuían directamente, la tradición lo atribuía directamente a la autoría de Salomón, del rey Salomón, y otros entienden que puede haber sido de un autor posterior, pero que de alguna manera probablemente recogía parte de la tradición de Salomón o sus propios textos y los incorporó en un gran texto que se llamó Eclesiastés, que quiere decir el predicador, básicamente, o algo similar, ¿no? El predicador, el orador, o una cuestión de ese tipo, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal creo que si no fue directamente Salomón, la autoría del texto directamente, por lo menos recoge, esto es una visión personal a partir de lo que, bueno, de todas las bibliografías, fuentes y documentos que, digamos, que he ido estudiando respecto al tema, creo que me inclino a pensar que si no fue de Salomón directamente la autoría del libro, probablemente sí haya sido recogido con textos directamente de Salomón o similares, ¿no? Es decir, textos que quizás fueron recogidos y que eran parte de la tradición de Salomón, que si no eran de su puño y su letra, por lo menos fueron recogidos como parte de las enseñanzas de lo que era la tradición del rey Salomón. Y esto queda bastante, digamos, queda muy
verosímil en el sentido de que comienza el libro diciendo, estos son los dichos del predicador, estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, dice, estos son los dichos del predicador hijo de David que reinó en Jerusalén. Y después comienza toda una disertación, que es el contenido del libro, hasta la parte final donde parecería haber una conclusión, que ahí es donde queda una duda si realmente la conclusión la hizo alguien que recogió esas palabras o fueron directamente de la misma persona. Me da la sensación de que se plantea como una conclusión frente a todo ese gran discurso, pero el discurso está unificado, es orgánico y parecería ser realmente del mismo autor, digamos, y que justamente del mismo autor, digamos, no del libro necesariamente, pero sí de los contenidos del texto, ¿no? Y ahí, por la descripción de que se dice de quién son esos dichos, dice del predicador hijo de David que reinó en Jerusalén. Y ahí la única descripción posible a lo que es la historia del pueblo de Israel respecto a eso es la figura de Salomón, ¿no? Hijo de David, que reinó en Jerusalén. Entonces, digamos, y todo el contenido del libro y el centro y la temática vinculado a lo que es la sabiduría, lo que es la reflexión filosófica sobre la sabiduría y demás, da la sensación de que coincide absolutamente con lo que es la imagen que tenemos de Salomón leyendo, por ejemplo, otros textos, ¿no? Como los de Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, etc. Y bueno, Samuel en relación a lo que era toda la historia anterior de David y demás. Entonces, diríamos que, ¿por qué me parece interesante? Porque justamente el centro o el tema de este libro es, como yo les decía, básicamente la búsqueda del sentido de la existencia, la búsqueda de la sabiduría respecto a cuál es el propósito o el sentido del ser humano en el mundo, para qué vivimos, básicamente. Me gustaría detenerme con ustedes en algunos fragmentos, nada más, porque es un libro que ustedes perfectamente pueden ir y leerlo, les recomiendo que lo lean si nunca lo leyeron. Tiene 12 capítulos, muy fácil de leer, muy ameno, pero lamentablemente poco promocionado desde el punto de vista de la sociedad en general, cuando en realidad las reflexiones que acá aparecen, yo les diría que dialogan absolutamente con las grandes inquietudes y preguntas que las sociedades se hacen el día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de los líderes políticos? ¿Cuál es el rol de los fines que una persona común y corriente puede tener en la vida? ¿Cuál es la manera de combatir la injusticia? ¿O cómo posicionarse frente a eso? ¿Cuál es la verdadera espiritualidad que habría que vivir? ¿O en qué consiste? Y a la vez, cómo interpretar el paso del tiempo y desde qué lugar, y cómo analizar lo que es la juventud y la vejez. Bueno, vamos a hablar de algunos puntos que justamente se desarrollan en este libro de Eclesiastés, y lo tomo justamente como objeto para estudiar en el día de hoy, porque, digamos, es un texto que, digamos, es una joya desde el punto de vista de lo que es su discurso, ¿no? Y incluso desde el punto de vista de esa clasificación extraña que yo les decía que tienen muchos de los textos de la Biblia, que no entran en ningún punto dentro de lo que eran las clasificaciones de Aristóteles o de los demás, el libro de Eclesiastés justamente escapa a esas clasificaciones, pero yo diría que se asemeja mucho, por ejemplo, a lo que podría ser hoy en día un ensayo, ¿no? El ensayo moderno, o el que antes era el tratado filosófico, bueno, el libro de Eclesiastés es muy similar a eso. Son dichos, es un libro prácticamente testimonial, de corte ensayístico, donde el autor reflexiona acerca del sentido de la existencia, pero hace con un lirismo y con una poesía, digamos, en su forma en la prosa en la que escribe, es una prosa poética muy profunda, y a la vez con momentos en los que hay versos y momentos en los que hay prosa, o sea, tiene un valor no solo literario en cuanto a su perfección estética, sino que a su vez el contenido filosófico es muy profundo y el contenido espiritual que está detrás desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de lo que es la tradición de la historia de las religiones, también es fundamental. Bueno, yo quería, como les decía, centrarnos en algunas partes de este texto, del libro de Eclesiastés, que es un libro que, como les decía, a mí me ha impactado mucho a lo largo del paso de todos los años de mi vida, desde que soy
muy jovencito, la lectura de este libro me ha cautivado siempre, ¿no? De todos los libros de la Biblia, por ejemplo, Eclesiastés siempre fue uno de mis favoritos, ¿no? Y, y antes de leer algunos fragmentos, me hizo pensar en algo. Una vez estaba en la facultad y un profesor que teníamos, a quien yo apreciaba mucho, decía en un momento, dice, porque muchas personas creen que cuando uno estudia una carrera y se enmarca en triunfar académicamente, profesionalmente, y hace una licenciatura, una maestría, un doctorado, y sigue avanzando, dice, él era doctor, digamos, y decía, doctor en letras, y decía, uno cree que llega y que en un momento llega a un pináculo, o llega arriba y dice, logré lo que quería. Dice, cuando uno llega hasta arriba, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, llega arriba y dice, ¿y después qué? Dice, ¿y después qué hay? Dice, no hay nada después, ¿no? O sea, y él lo decía, digamos, habiéndolo logrado, y de alguna manera, en el paso de los años, es como que uno dice, ¿para qué logré lo que logré? ¿O para qué me dediqué a eso? Finalmente, ¿cuál es el sentido de eso? Y creo que eso es a lo que apunta el libro de Eclesiastés, interrogarnos a cada uno de nosotros respecto a por qué hacemos lo que hacemos, para qué y cuál es el sentido de nuestra existencia. Y miren lo que dice al comienzo, ¿no? Dice, estos son los dichos del predicador, hijo de David, que reinó en Jerusalén. Como dije, voy a leer la versión Dios habla hoy, que es una versión con un lenguaje bastante popular, digamos, y que es de fácil comprensión. Pero ustedes pueden ir y leerlo en la versión que quieran y apreciarlo por ustedes mismos. Y dice así, vana ilusión, todo es vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar en este mundo? Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, se oculta el sol, y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena, y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo. Pero aún eso ya ha existido siglos antes de nosotros. Las cosas pasadas han caído en el olvido, y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después. Yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén, y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Y pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este mundo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Ni se puede enderezar lo torcido ni hacer cuentas con lo que no se tiene. Entonces me dije a mí mismo, aquí me tienen hecho un gran personaje, más sabio que todos los que antes de mí reinaron en Jerusalén, entregado por completo a profundizar en la sabiduría y el conocimiento, y también la estupidez y la necedad, tan solo para darme cuenta de que también esto es querer atrapar el viento. En realidad, a mayor sabiduría, mayores molestias. Cuanto más se sabe, más se sufre. Bienvenido, papá, gracias por estar ahí también, que ha entrado. Bueno, este es el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, y como ven, ya nomás nos introduce una reflexión muy interesante respecto a lo que es el paso del tiempo, a lo que es, digamos, la repetición de las cosas. Y es curioso porque, por ejemplo, una de las características que, digamos, me ha hecho pensar siempre respecto a lo que plantea un libro como este en el contexto de toda la Biblia, es cómo interpretar el sentido de la temporalidad, ¿no? ¿Desde qué lugar pensar la temporalidad? Por ejemplo, los griegos tenían la imagen de que la temporalidad era cíclica.
¿no? O sea, ellos creían que los acontecimientos de la vida eran de una especie de permanente repetición, donde no había avance ninguno desde el punto de vista de la temporalidad. Todo era un poco algo bastante monótono como parece representar acá, ¿no? Es decir, sale el sol, se oculta el sol, sale el sol, se oculta el sol. La realidad de ellos era así de manera casi cíclica, ¿no? Pero cuando se va instalando lo que es la visión cristiana en Occidente, posteriormente al Imperio Romano, empieza a haber una idea de que la historia tiene un propósito y un fin, ¿no? De que la historia tiene una especie de avance hacia un proceso. Sin embargo, cuando viene la secularización de la sociedad moderna, ¿no? Con el humanismo, el Renacimiento, luego la Ilustración y todo ese proceso, que lleva, por ejemplo, en el plano de la ciencia lo que es el positivismo, el evolucionismo y un montón de filosofías, el naturalismo, digamos, que intentan explicar el sentido filosófico de la existencia humana de manera lineal, ¿no? Como una linealidad que va hacia un proceso, pero de manera lineal sin ningún tropiezo ni nada que lo detenga en ese transcurrir, digamos. O sea, se intenta salir de la visión cristiana que apuntaba a un fin, pero la visión cristiana de ese fin yo creo que es mucho más compleja que una mera linealidad. Y lo que era la sociedad moderna secularizada, es decir, basada en el humanismo, era la idea de linealidad única, que es como lo planteó el positivismo, el evolucionismo y el naturalismo en los siglos XVIII, XIX y hasta el XX. Pero cuando viene el siglo XX, toda esa linealidad empieza a, digamos, caerse, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, la crítica al positivismo, la crítica a esa idea de que la ciencia avanza sola y lineal, de que hay progreso en la humanidad, la idea de que todo va hacia un fin bueno, ¿verdad? Toda esa idea lineal, sin ningún traspié, donde parece que el pasado no lo repetimos, bueno, todo eso que entró en crisis porque siempre volvemos a repetir cosas y siempre digamos, tratando de entender cómo pensar el sentido del cosmos y del paso del tiempo en relación a esto, siempre pensé que tomando en cuenta lo que es el libro de Eclesiastés y tomando en cuenta la idea del sistema de la Biblia, es decir, la Biblia como un sistema que se explica a sí mismo, como un sistema sagrado, un sistema revelado, que se explica a sí mismo y explica la realidad exterior al propio sistema, me hacía pensar cómo en el libro de Eclesiastés, y luego comparándolo con el Nuevo Testamento, por ejemplo, en las epístolas de San Pablo, ¿no? Cuando habla de que esa idea de que se viene un tiempo final, un tiempo futuro, y otros en el Nuevo Testamento plantean la misma idea, siempre pensé, es como si el sentido de la historia no fuera ni una linealidad, ni tampoco el esquema cíclico que planteaban los griegos, sino que es más bien una mixtura entre ambas cosas. Esa es la interpretación judío-cristiana, entiendo yo, de digamos, del proceso de la historia, ¿no? O de la filosofía de la historia. Es decir, es como una especie de, a mí me gusta llamarlo como una especie de espiral horizontal, ¿no? Como una espiral que avanza, creo que tiene un nombre técnico esto en las ciencias exactas, ahora no me acuerdo, pero es como una espiral, pero que no va hacia arriba, sino que va hacia adelante, ¿no? O sea, volvemos para atrás y avanzamos, volvemos para atrás y avanzamos, volvemos para atrás y avanzamos. Y algo así creo es lo que plantea acá, porque si bien habla como de que todo se repite, todo se repite, todo se repite, el contexto en el que está situado el libro en relación a toda la Biblia, incluso a la conclusión del libro, es como si hubiese una idea de final, ¿no? De un final al cual tenemos que dirigirnos, ¿no? Después, bueno, toda esta idea de que parece hay una cuestión como autobiográfica, yo le decía, si entendemos que realmente sí son las palabras del propio Salomón, bueno, es como si hubiera, en relación a lo que fue la historia de Salomón, ustedes recuerdan que si leen la historia del rey Salomón van a ver cómo él, siendo el hombre más sabio de la historia, digamos, en sentido de que Dios le dijo, pídeme lo que quieras, y él le pide sabiduría, y Dios le dice, dado que no me pediste ni riquezas, ni poder, ni demás, te voy a dar sabiduría como me pediste, pero aparte te voy a dar riquezas, poder, y todo lo que necesites, mucho más, y terminó dándole un reino esplendoroso, según el texto bíblico, ¿verdad? Al punto de que otras, digamos, personalidades importantes del entorno, como fue por ejemplo la reina de Saba y otros más, quisieron visitarlo porque veían que era una época de absoluto esplendor, y cuando vemos la historia del pueblo hebreo, en fuentes exteriores a la Biblia, nos damos cuenta de que realmente lo fue así, ¿no? Una época de absoluto esplendor hasta que el templo fue destruido.
y luego son llevados al exilio. Pero en la época esa salomónica había un esplendor grande. Sin embargo, también el texto bíblico nos explica por qué vino la caída de Salomón. Y justamente se nos dice que Salomón, digamos, apartó su corazón de Dios porque se le había como permitido, digamos, que tomara un montón de esposas y concubinas para sí, pero ese no era en sí el problema, sino que el problema, dentro de ese contexto y lo que eran las leyes de Moisés en ese momento, el problema no era tanto eso, sino el tema de que esas mujeres eran paganas en buena medida, la mayoría de ellas, y le apartaron su corazón de la adoración a Jehová para llevar a dar concesiones hacia la adoración a ídolos y a otras divinidades de otros pueblos. Y ahí es donde, en ese acto de idolatría, es cuando se viene como abajo el reinado de Salomón, y entonces con su descendencia termina viniendo la destrucción y la caída de todo ese reino de esplendor, ¿no? Y justamente parecería ser a lo que alude acá los versículos 16 al 17, ¿no? Cuando dice: aquí me tienen hecho un gran personaje, más sabio que todos los que antes de mí reinaron en Jerusalén, buscando el conocimiento y la sabiduría, y también en la reflexión sobre la estupidez y la necedad, para tratar, dice, de comprender, ¿no?, el sentido de las cosas y darse cuenta, dice, que es como todo eso también es querer atrapar el viento, ¿no? La imagen esa es tremenda, ¿no? Como querer atrapar al viento, lo que no se puede atrapar, buscar algo que es imposible de aprehender con H, ¿no? Y bueno, y después más adelante, el capítulo 2, ustedes van a ver que él habla de todo lo que hizo, cómo construyó todos los jardines, cultivó sus huertos, plantó muchos árboles, construyó represas, compró esclavos y esclavas, tuvo muchos criados y todo lo demás. Sin embargo, nada de eso le terminó complaciendo, ¿no? Después en el capítulo 3, por ejemplo, habla del paso del tiempo, de que todo tiene un tiempo, de que hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Como que no se puede romper eso. Como que el hecho de que haya un momento para cada cosa parecería ser algo que no podemos, digamos, eludir, ¿no? Y después me gustaría detenerme en algo que aparece en el capítulo 5. Dice en el versículo 8. Fíjense bien. Dice: no te sorprendas si en algún país ves que se oprime al pobre y que se hace violencia a la justicia y al derecho, porque a un alto oficial lo encubre otro más alto y otros más altos oficiales encubren a estos dos. Y a eso se le llama progreso del país y estar al rey al servicio del campo. El que ama el dinero siempre quiere más, el que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. Porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se gana con tener aparte de contemplar lo que se tiene? El que trabaja, coma poco o mucho, siempre duerme a gusto. Al rico, en cambio, sus riquezas no lo dejan dormir. Una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño, pues un mal negocio puede acabar con toda esa riqueza, y si él tiene un hijo, ya no tendrá después nada que dejarle. Y tal como vino a este mundo, así se irá, tan desnudo como cuando nació, y sin llevarse nada del fruto de su trabajo. Esto es realmente lamentable, que tal como vino al mundo, así también se irá. ¿Y qué sacó de tanto trabajar para nada? Para colmo, toda su vida se la pasó en tinieblas y con muchas molestias, dolores y resentimientos. He encontrado que lo mejor y más agradable es comer y beber y disfrutar del fruto de tanto trabajar en este mundo durante la corta vida que Dios nos da, pues eso es lo que nos ha tocado. Por otra parte, a todo aquel a quien Dios da abundantes riquezas, le da también la facultad de comer de ellas y de tomar lo que le corresponde, pues disfrutar de tanto trabajo viene de parte de Dios, y como Dios le llena de alegría el corazón, no se preocupa mucho más por el curso de su vida. Y esto me parece fundamental. Fíjense que dice que hay una contraposición entre el que tiene mucha riqueza y acumula y quiere más, pero luego le viene la muerte y no disfrutó nada de lo que tuvo, amontonó y que puede incluso hacer un mal negocio y perder todo y ni siquiera se le puede dejar a sus hijos. Sin embargo, la contracara de esto es que hay otras personas que pueden disfrutar de comer, de beber, de disfrutar del fruto de su trabajo e incluso pueden recibir riquezas de parte de Dios, pero en esos casos Dios le da la facultad que no le da a los otros, que es disfrutar de lo que las riquezas le dan. Y eso es tremendo,
porque fíjense, acá Gabriel dice, ¿qué libro que te replantea todo y te mueve el piso de lo racional? Así es, ¿no? Así es, estoy totalmente de acuerdo, Gabriel. Y justamente me parece muy interesante, porque fíjense esto, es como si el problema no fuera la riqueza en sí, ¿verdad? Que es el gran problema de nuestro tiempo, preguntarnos cuál es el rol de la riqueza, ¿no? ¿Cuál es el rol de un sistema, por ejemplo, como hoy vemos, yo sé, el sistema capitalista, y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el rol del mercado, de la riqueza, del trabajo, de trabajo, para qué, ¿no? Y acá es como se dice, el problema final detrás de todo esto es que hay personas que solo aman el dinero y quieren vivir para ello y no terminan disfrutando nada porque Dios no se lo permite. Sin embargo, tenemos los otros a quien Dios les permite disfrutar de sus riquezas, o sea, no dice que no pueden tener riquezas, dice que Dios en el versículo 19 dice, por otra parte, a todo aquel a quien Dios da abundantes riquezas, le da también la facultad de comer de ellas y de tomar lo que le corresponde, pues el disfrutar de tanto trabajo viene de parte de Dios. Pero ¿a quién le hace eso? Aquel que se alegra en Dios, lo busca a Él en primer lugar, y Dios le da su favor, pero no solo le da su favor desde el punto de vista material, sino que le permite disfrutar de eso material. En cambio al otro, que busca y recibe bienes materiales, no le da a Dios la facultad de disfrutar de eso, sino que lo que va a hacer es frustrarse y tener resentimiento. Entonces es tremendo, ¿verdad? Y me parece que el centro está en el versículo 20. Dice, como Dios le llena de alegría el corazón, aquel que se agrada en Dios, y no le importa lo que venga, dice, no se preocupa mucho por el curso de su vida. O sea, no está pendiente que si va a perder esto, va a ganar aquello, si va a acumular aquello, si va... No, lo que hace es administrar más o menos bien, dentro de lo que puede, pero sin estar demasiado preocupado de eso, y por lo tanto termina disfrutando de eso, porque se agrada en cosas realmente trascendentes, como el hecho de saber de dónde viene y a dónde va, en el rol que tiene como hijo de Dios, por ejemplo, ¿no? Y me parece muy interesante lo que dice en el versículo 8 que leímos y en el 9, cuando se plantea esta idea de que dice, no te sorprendas de que se haga violencia a la justicia y al derecho. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, ¿verdad? La gran preocupación de cuando se viola lo que es, por ejemplo, la justicia. En las repúblicas donde se supone que tiene que haber, digamos, división de poderes, donde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial se han configurado para tratar de dar orden al caos que sería que un gobernante haga justicia, porque después termina gobernando para sí mismo, ¿verdad? Y violentando estas cuestiones, o que los parlamentarios no puedan hacer las leyes y controlar al Ejecutivo y a su vez el Judicial también, y esas divisiones de poderes y todo lo demás, es como si acá dijera, no te preocupes si ves que se hace violencia a la justicia y al derecho, porque eso es lo que pasa siempre y va a pasar siempre. O sea, hay una injusticia innata en el ser humano que va a hacer que siempre haya corrupción, que siempre haya violación de la justicia. O sea, en otras palabras, sería como decir, la justicia humana, como lo dicen en otras partes, no es más que trapos de inmundicia. O sea, como si no se puede confiar en que la justicia humana realmente sea justa. Lo único que se puede hacer es depender de la justicia divina en lo que me corresponda a mí y a mi entorno, lo más que pueda, y pelear por justicia, pero sin creer que esa justicia va a ser absoluta, permanente, y que yo voy a vivir en una nación donde siempre va a ser justa. No, eso no va a pasar jamás. O sea, eh, incluso dice, ¿no? A un alto oficial lo encubre otro más grande, más alto, y esos se encubren a otros dos, y medio con ironía dice, y a esto se le llama progreso del país y estar el rey al servicio del campo, ¿no? Casi que son campañas y discursos políticos que escuchamos todos los días, ¿no? Sin embargo, acá lo que se nos dice es, no te preocupes si ves que eso pasa y hay injusticia y hay corrupción, porque eso va a pasar siempre. O sea, vos lo que tenés que hacer es deleitarte en las cosas que Dios te dé para esta vida, sabiendo que en realidad esto se va a terminar en algún momento, y bueno, y ahí sí vendrá la justicia verdadera y final, que es la que Dios instituyó. Muchos podrían pensar que esto es una postura conformista, pero yo creo que es todo lo contrario, no es una postura conformista, es una postura que piensa en una justicia superior y por lo tanto eso es fundamento para aplicar una justicia en el plano humano. Pero la justicia la aplica aquel que cree en una justicia superior, porque si uno no cree en una justicia superior, cuando tenga la posibilidad de derrocar la justicia humana, probablemente la termine haciendo. Y por eso, digamos, existen los sistemas democráticos, para evitar que alguien se desbande del poder y caiga en una dictadura. Y ese es el gran debate de nuestro tiempo. ¿Hasta qué momento un régimen deja de ser democrático para volverse autoritario, ¿no?
pero lo interesante es cómo nos da respuestas y cómo de alguna manera nos da fundamento para la justicia, porque la justicia es divina, no es humana. Porque cuando buscamos en la justicia humana un camino, nos damos cuenta de que ese camino siempre termina llevando a un precipicio. Martín comenta, excelente exposición de uno de los mejores libros de la historia. Gracias Martín por el comentario. Te agradezco mucho que estés ahí y tu aporte, como también el de Gabriel. Les agradezco realmente. Tratamos un poco de aportar un poco de luz a la comprensión de cómo un libro como esto, como dice Martín, que es de lo mejor de la historia, digamos, nos lleva a reflexionar sobre el tiempo presente. Como estamos con un poco de tiempo, con poco tiempo, digamos, nos quedan unos minutos. Bienvenida Carmen también que se está uniendo y Antonio también que ha entrado. Bueno, bienvenidos, gracias por estar ahí. Vamos a la última parte, me gustaría comentar algunas partes del final, ¿no? Habría muchísimas cosas, yo no voy a dedicarme a todo lo que se podría comentar, quizás en otro programa posterior reflexionemos sobre otras partes del libro, pero sí me gustaría ir a la última parte, ¿no? Cuando habla de los consejos a los jóvenes y también habla de la vejez y de la ancianidad, ¿no? Y dice en el capítulo 11, versículo 5, así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. Y en un momento en el que se debate tanto lo del tema de la vida humana, hay una parte muy interesante en los primeros capítulos que es muy curiosa, ¿no? Léanla después, no voy a profundizar en eso ahora, pero incluso dice que incluso hasta un niño abortado es más dichoso y feliz que uno que ha nacido. Dice, porque el niño abortado no vio la maldad del mundo. En cambio, el que nació sí la vio. Por lo tanto, es más feliz el niño abortado que el otro. Y esto es muy interesante porque nos da una especie de paz a aquellos que creemos en la vida desde la concepción y a aquellos que defendemos la posibilidad de la vida desde la concepción. Es como si nos diera una especie de tranquilidad o de paz del hecho de decir, por más que vos trabajás para que no haya abortos, para que la gente pueda defender la vida, etcétera, no te preocupes cuando eso no pase, porque en realidad termina siendo incluso más feliz aquel niño que no llega ni siquiera a nacer, porque Dios lo recoge en sus brazos. Básicamente yo creo que esa es la conclusión, ¿no? Porque Dios permite que eso pase por alguna razón, por más que uno sepa que no es lo que uno espera, porque uno defiende la vida y demás, pero si pasa, no te angusties, no te preocupes, porque Dios recoge en sus brazos a esos niños, ¿verdad? Esos niños por nacer, y les da propósito también en el más allá, ¿no? Eh, y me hacía pensar en eso, ¿no? Como acá el hecho también de que dice, nadie sabe ni siquiera cómo se puede formar el niño en el vientre de la madre, y por lo tanto nadie sabe nada de lo que Dios hace. Entonces no te preocupes de tratar de entender algo que no vas a entender jamás. Simplemente haz lo que tenés que hacer, ¿no? Como dice Carmen, así es la misericordia de Dios. Ahí está, ¿no? Muy, muy interesante eso, ¿no? Gracias Carmen por el comentario. Eh, y de alguna manera ese tipo de reflexiones, fíjense la paz que nos da en un mundo que no tiene paz, en un mundo que lo único que le ocurre es que se angustia, se frustra, busca respuestas que va por caminos donde lo único que llega es a callejones sin salida. Y este libro es como que nos da una especie de tranquilidad sabia donde nos explica qué está detrás de las cosas, ¿no? Y finalmente dice, versículo 6. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. Muy agradable es la luz y es bueno que los ojos vean el sol, pero aunque uno viva muchos años y disfrute de todos ellos, debe recordar que los días de oscuridad serán muchos y que todo lo que está por venir es vana ilusión. Curiosamente, parecería como una visión un poco fatalista de la llegada de la muerte, pero es realista, digamos. Es decir, mira que un día va a llegar la muerte, pero no te preocupes. Y dice, versículo 9, diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves. Pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera de ti el sufrimiento, porque aún los mejores días de la juventud son vana ilusión. O sea, la juventud es algo que hay que disfrutar, que hay que vivirlo con pasión, pero siempre dentro de límites
dentro de lo que Dios permite, porque si uno toma decisiones equivocadas, siempre va a terminar defraudándose, y por eso de alguna manera Dios nos va a pedir cuentas, porque Dios nos da la vida para que la vivamos de la mejor manera. Si nosotros vamos por otro camino, no vamos a entender el propósito de eso. En cambio, si vamos por el camino que Dios nos da, nos va a encaminar hacia un camino diferente, un camino donde tiene propósito lo que hagamos y donde los impulsos de nuestro corazón van a tener sentido, ¿no? Y finalmente en el último capítulo, en el 12, dice: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Fíjense que no es, digamos, romántico como es la literatura del siglo XIX o la filosofía del siglo XIX, que plantea una visión romántica del mundo, ¿no? Donde hay un optimismo en la naturaleza humana, como Rousseau, por ejemplo, que decía el ser humano es bueno por naturaleza y en contacto con la naturaleza le va a ir bien. Acá lo que dice es: mirá que cuando crezcas y avances en la vida te vas a dar cuenta de que vendrán días malos, ¿no? Dice: ya vendrán años en que digas no me trae ningún placer vivirlos. Hazlo ahora, lo del hecho de acordarse del Creador, ¿no? Dice: hazlo ahora, cuando aún no se apaga la luz del sol, de la luna y de las estrellas, y cuando aún hay nubes después de la lluvia. Llegará un día en que tiemblen los guardianes del palacio y se doblen los valientes. Quedarán tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que miran por las ventanas comenzarán a perder la vista. Cuando llegue ese día, se cerrarán las puertas que dan a la calle, el ruido del molino se irá apagando, las aves dejarán oír su canto, pero las canciones dejarán de oírse. La altura causará miedo y en el camino habrá peligros. El almendro comenzará a florecer, la langosta resultará una carga y la alcaparra no servirá para nada, pues el hombre va a su hogar eterno y en la calle se escucha ya a los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador, ahora que aún no se ha roto el cordón de plata ni se ha hecho pedazos la olla de oro, ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de eso, el polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Yo, el predicador, repito: vana ilusión, todo es vana ilusión. Y acá viene la parte de la conclusión, que yo le decía: algunos piensan que fue como una conclusión que se dio, pero que de alguna manera, por alguna razón quedó, sea de las palabras del propio predicador o hayan sido de alguien posterior, queda en el contexto de todo lo que es el Antiguo Testamento, para darnos como una especie de cierre de todo esto, ¿no? Y dice: y mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimientos impartió a la gente. También se dio la tarea de estudiar gran número de proverbios y clasificarlos ordenadamente. Hizo todo lo posible por encontrar las palabras más adecuadas para escribir convenientemente dichos verdaderos. Y ahí nos da a entender que sí eran palabras de Salomón, porque la autoría de los proverbios, ¿verdad?, parecería quedar claro que son de él, ¿verdad? Dice: los dichos de los sabios son como aguijones, y una vez reunidos en colecciones son como estacas bien clavadas, puestas por un solo pastor. Lo que uno saca de ellos son grandes advertencias. El hacer muchos libros no tiene fin y el mucho estudio cansa. El discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Muy interesante el cierre, muy concluyente, y que nos hace pensar que de todo ese proceso de búsqueda de la alegría, la felicidad, la inversión del tiempo, las actitudes que uno puede tomar frente a la vida, la conclusión final, ¿cuál es? Temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No hay más sentido en la existencia que eso, agradar a Dios y vivir para Él, porque cuando venga la muerte volveremos al polvo y luego los que hemos creído en Jesucristo como Señor, algo que iba a ser revelado posteriormente según los que somos cristianos, entendemos que obviamente en este momento ellos todavía no tenían la revelación de Jesucristo, pero después sí, y por lo tanto acá, completando la revelación posterior, entendemos que eso de la vuelta al polvo iba a terminar con la resurrección de los cuerpos y de todos aquellos que somos redimidos, ¿no? Por lo tanto, viviremos eternamente por siempre con nuestro Padre celestial, digamos, ¿no? Esta es la conclusión, una conclusión que te invita a reflexionar respecto a lo que es tu vida y pensar cuáles son los aportes que los filósofos de la historia han hecho respecto al sentido de la existencia y de la vida. ¿Cuál es el aporte que las religiones han hecho? ¿Cuál es el aporte que los políticos han hecho? ¿Cuál es el aporte que los artistas han hecho desde su punto de vista individual? Bueno, acá lo que vemos es un mensaje que te deja la puerta abierta a que vos tomes una decisión. Vos podés tomar este discurso como un mero discurso y decir: no me interesa, no lo sigo, no lo voy a compartir,
O podés reflexionar acerca de él y darle el beneficio de la duda, de decir, bueno, puede ser que sea cierto. Bueno, yo te invito en esta noche a que lo consideres y a que puedas pensar en que quizás lo que nos dice el libro de Eclesiastés sea el sentido de la existencia para el ser humano. Te invito a que lo consideres, a que lo apliques a tu propia vida y te puedo asegurar que no te vas a decepcionar. Los que lo hemos experimentado y lo hemos vivido, nos damos cuenta de que realmente es el sentido de las cosas y que ya no necesitamos más nada una vez que entendimos esto. Que el Señor te bendiga. Quiero despedirte mandándote un abrazo enorme a todos los que están. Gracias por haber estado ahí. Gracias también a los que van a escucharlo después. Muchos a lo largo de la semana lo escuchan posteriormente. Les agradezco a todos por estar y te invito a que pueda esta última palabra ser un desafío para vos. Que como dice acá, el discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Lo bueno es que los que entregamos nuestra vida a Cristo podemos ser perdonados incluso de las cosas malas que hemos hecho, aún en secreto, como dice ahí. Sin embargo, Dios nos da la posibilidad de no acordarse más de eso, porque cuando nos entregamos a Él, Él nos limpia, nos perdona, nos cambia, y cuando cometemos de vuelta algún error, alguna equivocación, nos da la posibilidad de arrepentirnos, de volver a empezar, y nos da la tranquilidad, la paz y la seguridad de que estando en Él, en Cristo, todo ese sentido que ya anticipaba acá Eclesiastés se va a cumplir en nuestra vida, ahora y en la eternidad. Te mando un abrazo, gracias Martín por el comentario, excelente programa, dice Martín, gracias por eso, que el Señor te bendiga, te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos, gracias por estar y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, si Dios quiere estaremos aquí a las 21 horas como siempre en otro nuevo programa de Noche en la Ciudad, el 10º, si Dios quiere. Muchas gracias, Carmen también, muy bueno, dice, les mando un abrazo y nos vemos. Feliz noche en la ciudad. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao.